Tu hija de tu matrimonio anterior no es bienvenida aquí, anunció mi suegra de forma abrupta al entrar en nuestra nueva casa, arrastrando sus maletas y baúles. Los invitados a la mesa se quedaron en silencio. Mi suegro se levantó con calma y dijo: «Buenas tardes. Antes de empezar, ¿podrían decirnos desde dónde nos escuchan? Si están suscritos al canal y si han dejado algún comentario, les deseamos una agradable escucha. Nunca imaginé que a los 34 años estaría empezando una nueva vida. Mi primer matrimonio no solo me dejó un amargo sabor de decepción y lágrimas incontables, sino también a mi preciosa hija, Lera, mi único tesoro, por quien estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad. Sergei parecía el hombre perfecto durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio. Un cortejo precioso, ramos de rosas rojas todos los viernes, cenas en restaurantes de lujo donde los camareros nos conocían por nuestro nombre. En aquellos años, mis amigas envidiaban mi felicidad y mi madre se alegraba de que su hija hubiera encontrado un marido tan afortunado. En los años 90 y principios de los 2000, muchas mujeres soñaban con un marido como Sergei, un joven y ambicioso directivo de una empresa internacional que trabajaba en un reluciente rascacielos del centro de la ciudad. Todo cambió cuando lo ascendieron a jefe de departamento. El nuevo cargo trajo consigo un nuevo círculo social y un sinfín de fiestas de empresa, donde, según él, se tomaban todas las decisiones importantes. Al principio, solo era una copa de vino en la cena, luego un chupito de coñac antes de acostarse, para relajarse, y, finalmente, fines de semana enteros perdidos entre botellas de vodka y borracheras. Al final de nuestro tercer año juntos, me encontré viviendo con un extraño, un hombre que apestaba a alcohol rancio y a colonia cara que enmascaraba torpemente el hedor. Un hombre que podía llegar a casa a las 3 de la madrugada, despertar a Lera con sus gritos y culparme de todos sus fracasos. ¿Crees que vives en un mundo en el que las mujeres deben aguantarlo todo?, me dijo mi padre con amargura, cuando se fijó en el moratón de mi muñeca durante la comida del domingo. Intenté torpemente bajar la manga de mi jersey, pero su mirada me atravesó como siempre. «Masha, escucha a tu viejo padre. Déjalo antes de que empeore. Tu madre y yo te ayudaremos. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes», me dijo. Mis padres siempre habían sido mi fortaleza, mi puerto seguro. Especialmente mi padre, Mikhail Petrovich, antiguo ingeniero en un proyecto militar clasificado y ahora jubilado con manos de oro y un corazón de oro. Era un hombre de la vieja escuela. Nunca levantaba la voz, pero su palabra era ley en nuestra casa. Fue él quien me ayudó a hacer las maletas mientras Sergei estaba en el trabajo. Ese mismo día, Lera y yo nos mudamos al modesto apartamento de 3 habitaciones de mis padres en un Khrushchevka a las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde había pasado mi infancia. El divorcio resultó agotador y desagradable. Sergei, al enterarse cuando tomé la decisión, fue como si hubiera perdido completamente el control. Amenazó con quitarme a mi hija, bombardeó los servicios sociales con quejas, se negó a pagar la pensión alimenticia, e incluso, a través de su abogado, intentó reclamar nuestro piso en común, a pesar de que yo lo había comprado antes de nuestro matrimonio con el dinero de la venta de la habitación de mi abuela en un piso compartido. En las vistas judiciales, apestaba a alcohol, e incluso la jueza, una mujer de mediana edad y aspecto cansado, lo miraba con disgusto apenas disimulado. Al final, todos sus intentos se derrumbaron como un castillo de naipes, y Lera y yo nos quedamos con un techo sobre nuestras cabezas y una apariencia de paz. «No pasa nada, querida», me decía mi madre por las noches, preparando un té de menta fuerte con hierbas de su jardín una vez que Lera se había ido a dormir. Nuestra generación también pasó muchas penurias. En 1993, tu padre estuvo 6 meses sin cobrar, la fábrica estaba en las últimas, y yo trabajaba en el hospital por 4 duros. Pensábamos que nunca lo superaríamos. Sin embargo, aquí estamos, vivos y bien, y ahora podemos ayudarte. También superaremos esto. Volví a mi carrera como diseñadora de interiores, una profesión que había abandonado por insistencia de Sergei poco después del nacimiento de Lera. Mi mujer no tendrá que trabajar como una burra.
Había declarado entonces: yo mantendré a la familia. Al final, su idea de mantener consistía en asegurarse de que dependiera económicamente de él y controlar cada céntimo que gastaba. Para mi sorpresa, incluso después de 3 años de baja por maternidad, mis habilidades profesionales no se habían perdido. Mis antiguos clientes me reconocieron a través de los anuncios que publiqué en grupos de redes sociales locales y empezaron a recomendarme a sus conocidos. Poco a poco, la vida empezó a recuperar su color. Alquilé una pequeña oficina en un centro de negocios económico. Reuní el dinero suficiente para comprar un ordenador portátil de segunda mano y un software de diseño con licencia, y volví al trabajo. Mis padres me ayudaban recogiendo a Lera del colegio y de la guardería, mientras yo iba corriendo de un cliente a otro y de un proyecto a otro. Conocí a Andrei por casualidad. El diseñador que estaba trabajando en su nueva oficina se mudó repentinamente al extranjero, abandonando el proyecto a medias. Andrei buscaba urgentemente un sustituto y un conocido común me recomendó. Estaba creando una pequeña empresa dedicada a la producción de envases ecológicos a partir de materiales reciclados. Una idea en la que pocos creían, sobre todo en nuestra ciudad industrial, construida en torno a una acería centenaria y una planta química. Me llamó la atención la seriedad con la que este hombre de 32 años, vestido con vaqueros gastados y una camisa a cuadros, hablaba de cuestiones medioambientales y cómo se le iluminaban los ojos cuando compartía sus planes. ¿Sabes, Masha?, me dijo una vez mientras tomábamos un café instantáneo, después de discutir el proyecto de diseño de su oficina, en una habitación casi vacía, amueblada solo con una mesa y 2 sillas. Aquí todo el mundo cree que los negocios de verdad solo se pueden hacer con metal, petróleo o productos químicos. Todo lo demás, dicen, son tonterías infantiles. Aquí la gente piensa que no es algo serio, dijo. Pero yo quiero demostrar que es posible ganarse la vida sin destruir el planeta, que podemos dejar a nuestros hijos algo más que ríos envenenados y bosques áridos. Sé que puede parecer ingenuo. Sonrió un poco tímidamente y me fijé en los hoyuelos de sus mejillas, que le hacían parecer un niño grande. Desde ese momento, quedé cautivada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía a mi lado a un hombre que no solo se preocupaba por el dinero, el estatus o un coche caro, sino por el futuro que algún día heredarían nuestros hijos. Nuestra relación se desarrolló lentamente y con cautela, como si ambos estuviéramos pisando hielo fino, temerosos de dar un paso en falso. Me aterrorizaba repetir los errores del pasado y a menudo me despertaba en mitad de la noche empapada en sudor tras pesadillas en las que volvía a encontrarme atrapada en una relación tóxica. Andrei, aunque nunca lo dijo en voz alta, claramente albergaba preocupaciones sobre el hecho de que yo tuviera un hijo. Lera acababa de empezar primero de primaria y, como muchos niños de padres divorciados, anhelaba desesperadamente tener una familia completa. Aunque Sergei solo la había llamado 3 veces desde el divorcio y nunca había aparecido para verla. La idea de la nueva amiga de su madre hacía que Lera se mostrara recelosa. Observaba a Andrei con ojos cautelosos y respondía con monosílabos a sus intentos de conversación. ¿Va a vivir con nosotros ahora?, preguntó una noche después de que Andrei se marchara, tras una cena en la que le había hablado de las estrellas y las constelaciones utilizando una aplicación de planetario en su teléfono. No, cariño, le respondí, aún no preparada para hablar con una niña de 6 años sobre la posibilidad de nuevas relaciones o la idea de que otro hombre, que no era su padre, pudiera formar parte algún día de nuestro hogar. Lera balanceaba la pierna pensativa mientras estaba sentada en el sofá, aferrada a un conejo de peluche que le había regalado su abuelo por su cumpleaños. «Es una pena», dijo finalmente, tirando de la larga oreja del conejo. «Es divertido y tranquilo. Y no grita como papá. Además, sabe de la constelación de Leo. Esa es mía porque nací en verano». Ese comentario sencillo e inocente me hizo reflexionar. Los niños suelen ver verdades que nosotros, los adultos, pasamos por alto, ocultas tras nuestros miedos, prejuicios y experiencias amargas.
Su intuición no está nublada por años de decepciones. A partir de entonces, presté más atención a cómo interactuaba Andrei con Lera y cómo respondía a su presencia en mi vida. Resultó ser un hombre extraordinario, auténtico, sin pretensiones ni entusiasmo forzado, que nunca intentaba ganarse el afecto de mi hija solo para ganarse mi favor. En cambio, simplemente le hablaba como a una igual, como a una persona, no como a una carga o una niña a la que había que entretener. Con paciencia, le explicaba ideas complejas en términos sencillos e incluso le enseñó a atarse los cordones de los zapatos con un nudo especial de marinero. Le enseñó a atarse los cordones de los zapatos con un nudo especial de marinero, del tipo que utilizan los auténticos marineros en sus largas travesías. La ayudaba con los deberes de matemáticas cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Una tarde de mediados de otoño, en lugar de llegar con la tradicional caja de bombones para la familia, trajo un pequeño cactus en una maceta de barro pintada a mano. «Esto es para ti, Leroka», le dijo, entregándole la planta a mi hija, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Sabes?», continuó. «Es un poco como nosotros, espinoso por fuera, sobre todo cuando está asustado o se siente solo. Pero si lo cuidas bien, lo quieres y le hablas, algún día florecerá, igual que las personas». Lera cogió con cuidado la maceta y la colocó en el alféizar de la ventana de su habitación, donde sigue hoy en día, ahora más grande. Y la primavera pasada floreció con una delicada flor rosa. Pasamos casi un año conociéndonos antes de decidir vivir juntos, no en mi pequeño apartamento tras el divorcio, ni en su diminuto estudio alquilado, sino en una nueva casa compartida que sería realmente nuestro nido familiar. Para entonces, el negocio de Andrei por fin había empezado a dar unos modestos beneficios. Las cafeterías y panaderías de moda, que surgían por toda la ciudad como setas después de la lluvia, habían empezado a encargarle bolsas y envases ecológicos. Mi cartera también había crecido, con varios encargos importantes. La nueva casa de campo del director de la fábrica, un restaurante céntrico, y la nueva oficina del banco local. El futuro parecía brillante y prometedor. Sin embargo, había una sombra que se cernía en el horizonte, un tema que Andrei se mostraba claramente reacio a discutir. Cada vez que lo mencionaba, desviaba la mirada y cambiaba rápidamente de tema. Su madre, Nina Vasilievna, es especial, dijo simplemente antes de nuestro primer encuentro, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el volante de su viejo Toyota, mientras nos dirigíamos al restaurante para lo que mi padre llamaba en broma, la inspección de la novia. Me crió sola. Mi padre se marchó cuando yo tenía 3 años. Trabajaba en 2 sitios para mantenerme y darme una educación. Está acostumbrada a controlarlo todo. Es buena, solo que muy exigente. Nina Vasilievna resultó ser una mujer alta e imponente, de unos 50 años, impecablemente arreglada, sin un solo cabello fuera de lugar. Llevaba un severo traje de 2 piezas que recordaba al uniforme de los funcionarios de la era soviética y tenía la mirada penetrante de una profesora de la vieja escuela. Una mirada que me hacía sentir como si me estuvieran diseccionando como a una rana bajo un microscopio. Durante la clase de biología, examinó cada defecto, con una mirada que parecía decir: «Lo sé todo sobre ti, querida, cada error, cada defecto, y ten por seguro que no lo apruebo». Nuestro primer encuentro tuvo lugar en un restaurante modesto, al que Andrei nos había llevado a los 2. Su madre me interrogó metódicamente, como una investigadora experimentada, indagando en mis antecedentes familiares, mi educación, mi carrera y mis planes de futuro. Andrei se sentó en silencio, pinchando distraídamente su filete ya frío, temeroso de mirar a los ojos a nadie, intentando de vez en cuando llevar la conversación hacia temas más neutros. «¿Y cómo piensas compaginar tu carrera y un hijo?», preguntó, secándose delicadamente los labios con una servilleta blanca inmaculada. «Criar a un hijo mientras se desarrolla una carrera no es tarea fácil, sobre todo en una profesión tan creativa e inestable como la tuya. Diseñadora de interiores, ¿has dicho? Básicamente, una autónoma, ingresos irregulares, sin prestaciones sociales, sin baja por enfermedad,
sin vacaciones pagadas. Llevo 3 años haciéndolo, respondí, sintiendo cómo la irritación hervía en mi interior y un rubor me subía a las mejillas. Tengo un buen portfolio y una clientela fiel. Mi madre me ayuda con Lera cuando tengo que trabajar hasta tarde. Estoy pensando en ampliar, quizá contratar a un asistente o incluso abrir un pequeño estudio. En lo más, dijo ella, sonriendo solo con los labios, una sonrisa que nunca llegó a sus fríos y acerados ojos, delineados con una fina y precisa línea de delineador. En nuestra época, las mujeres se tomaban los asuntos familiares con mucha más seriedad. Un matrimonio para toda la vida, sin pasar de una pareja a otra. Pero hoy en día, claro, todo es diferente. La libertad de elección, como lo llaman, pronunció las últimas palabras con tal desdén que parecía que la libertad de elección fuera una aflicción vergonzosa en lugar de un derecho. Andrei palideció visiblemente y finalmente intervino. «Mamá, los tiempos han cambiado», dijo, y por primera vez percibí un tono acerado en su voz. Además, cada uno tiene su propia historia. No todo está bajo nuestro control. Por supuesto, querido, dijo ella con condescendencia, dándole una palmadita en la mano como si fuera un niño obstinado que se negaba a aceptar una verdad evidente. Solo me preocupas. Toda madre quiere que su hijo sea feliz. ¿No es natural, María? En ese momento, de repente me di cuenta de que eso era exactamente lo que se pretendía. Me sentí como un acusado en uno de los juicios espectáculo de la década de 1930. Cualquier respuesta podía ser tergiversada en mi contra, pero sonreí y asentí de todos modos. Por supuesto, yo también quiero que mi hija sea feliz y estoy haciendo todo lo posible para que así sea. Nina Vasilievna se recostó en su silla y me miró fijamente, evaluándome. En ese momento, me di cuenta de que nuestro encuentro era solo el comienzo de una larga y agotadora batalla por la felicidad de mi pequeña familia y la mía. Después de conocer a Nina Vasilievna, no pude tranquilizarme durante días. Andrew me llamó y me envió mensajes, pero yo le respondí con respuestas breves. Necesitaba tiempo para pensar. Una cosa era construir una relación con un hombre, pero otra muy distinta era lidiar con su madre, que claramente me veía como una amenaza a su influencia sobre su hijo. «¿Qué pasa, María?», me preguntó mi padre cuando nos quedamos solos en la cocina después de cenar. Mamá estaba acostando a Lera y leyéndole un cuento. «¿Es por esa vieja bruja?», sonreí. Mi padre siempre llamaba a las cosas por su nombre, sin diplomáticas sutilezas. «Solo estoy pensando si vale la pena», respondí. «Debería volver a sumergirme en lo desconocido y construir una relación que puede que no funcione». Dio un sorbo a su taza de té gastada, con un emblema soviético desconchado. Una reliquia de la fábrica donde había trabajado durante 30 años. «Cuando conocí a tu madre, sus padres no me soportaban», dijo de repente. Pensaban que su hija, una enfermera de buena familia, se merecía un médico o un ingeniero de Moscú con un apartamento, no un obrero de Saratov con una habitación en una residencia y una maleta llena de libros. ¿Crees que eso nos detuvo?», sonrió con aire burlón, acariciándose el bigote cuidadosamente recortado que se arreglaba todos los domingos. «Pero al final tú, la abuela y el abuelo os reconciliasteis», protesté. «Nos reconciliamos cuando vieron que su hija era feliz, que la llevaba en brazos en lugar de gastarme el sueldo en borracheras y juergas. ¿Y si no nos hubiéramos reconciliado? Bueno, pues nada, la vida es tuya, no de tu madre ni de tu suegra». Abracé a mi padre hundiendo la cara en su hombro, que olía a tabaco y a la colonia Shapor, la misma que compraba en la misma tienda desde los años 80. «Gracias, papá». «De nada», dijo, revolviéndome el pelo como cuando era pequeña. «Recuerda que si pasa algo, siempre estaremos aquí». Al día siguiente llamé a Andrei y le propuse que quedáramos. Paseamos por el terraplén, viendo cómo las barcazas navegaban lentamente por el río. «Siento lo de mi madre», dijo, jugueteando nerviosamente con su chaqueta. «Es un poco anticuada y está acostumbrada a que le consulte todo». «¿Todo, incluso elegir a tu mujer?», le pregunté directamente. Se sonrojó y apartó la mirada. «Masha, quiero a mi madre. Ha hecho mucho por mí, pero yo te elijo a ti, no a ella. Dale tiempo. Se acostumbrará». No estaba del todo segura,
Pero decidí darnos una oportunidad. Al fin y al cabo, ya no éramos adolescentes y nuestra relación no debía romperse por las primeras dificultades. Durante los meses siguientes, Andrei y yo pasamos cada vez más tiempo juntos. Se hizo amigo de mis padres, ayudaba a mi padre a restaurar su viejo Moskvich en el garaje, y traía variedades de té poco comunes para mi madre de sus viajes de negocios. Y lo más importante, encontró la manera de conectar con Lera. En invierno, los dos sabíamos que queríamos vivir juntos. Alquilar un apartamento no tenía sentido. Era tirar el dinero, sobre todo porque mi sueldo era demasiado bajo para mantener a 3 personas. Además, Lera estaba creciendo y pronto necesitaría su propia habitación. ¿Quizás deberíamos pedir una hipoteca?, sugirió Andrei una noche mientras estábamos sentados en mi cocina, hablando de nuestro futuro. El tipo de interés es alto. Pero al menos tendríamos nuestra propia casa y podríamos elegir un barrio cerca de un buen colegio para Lera. ¿Una hipoteca? Eso es muy serio, comenté. Es como casarse, solo que da más miedo. 20 años juntos, sin margen para errores. Él se rió y me tomó de la mano. Entonces quizá deberíamos casarnos primero y luego hipotecarnos. Solo para asegurarnos de que no hay margen para errores. Y así comenzó la historia de nuestro hogar familiar. Decidimos posponer la boda hasta la primavera y centrarnos en encontrar un lugar donde vivir mientras tanto. Andrei insistió en un apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo. Necesitamos una habitación separada para Lera, nuestro dormitorio y una sala de estar donde podamos recibir invitados, dijo mientras navegaba por los anuncios de las páginas web inmobiliarias. Y quizá, en el futuro, tengamos un segundo hijo. Esas palabras me hicieron dar vueltas a la cabeza. Después de todo lo que había pasado con Sergei, nunca pensé que volvería a plantearme tener otro hijo. Pero con Andrei, todo parecía posible y correcto. La búsqueda del apartamento perfecto nos llevó casi 2 meses. Recorrimos toda la ciudad, viendo innumerables lugares. Consideramos docenas de opciones, pero todo era demasiado caro. Demasiado lejos del centro o necesitaba reformas importantes. No puedo más. De ver estos desastres con precios de naves espaciales, suspiré tras otra decepción. Cuando el apartamento luminoso y espacioso, con una gran reforma, resultó ser un espacio oscuro y estrecho con tuberías que goteaban y moho en el baño. No te rindas, me animó Andrew. Mañana veremos otra opción. El agente inmobiliario afirma, es una propiedad muy prometedora. Y efectivamente, al día siguiente encontramos lo que habíamos estado buscando. Un apartamento de 3 dormitorios en un complejo residencial de nueva construcción en una calle tranquila, no muy lejos del parque. El edificio acababa de terminarse y el apartamento estaba sin terminar. Sin embargo, los techos altos, las grandes ventanas y la distribución práctica compensaban con creces este inconveniente. Podemos renovarlo a nuestro gusto, dije soñadora, imaginando cómo transformaría el espacio. Me imaginé la habitación de Lera con papel pintado cósmico, ya que le encantaba el espacio. Nuestra habitación en tonos relajantes y una cocina-salón con una barra para que pudiéramos cocinar y recibir invitados. Andrew me sonrió. Ambos sabíamos que era el lugar perfecto. Esa noche, mientras calculábamos los gastos de la hipoteca y la reforma, de repente se quedó callado y pensativo. ¿Pasa algo?, le pregunté. No, todo va bien, sonrió, aunque parecía forzado. Solo estaba pensando, quizá debería hablar con mi madre sobre la entrada. Ella tiene ahorros, lleva tiempo ofreciéndome ayuda para comprar la casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero me quedé callada. Al fin y al cabo, el pago inicial era considerable. Casi 1.000.000 de rublos. No teníamos tanto dinero. Pedir un préstamo al consumo supondría un enorme sobrecoste. Lo que tú creas, respondí. Es tu madre, tú decides. Andrew pareció aliviado de que no protestara. Genial. Entonces hablaré con ella. Siempre ha querido que tenga mi propia casa. 2 días después, me dijo que su madre había aceptado ayudarle con el pago inicial. Se puso muy contenta de que por fin me decidiera a comprar mi propia casa, dijo con evidente alivio. Dijo que es la mejor inversión que puede hacer con sus ahorros. Había algo en su tono que me inquietaba, pero aparté de mi mente esa vaga sospecha. Al fin y al cabo,
Muchos padres ayudan a sus hijos a comprar una casa. Es normal. Nada fuera de lo común. El proceso para conseguir la hipoteca llevó otro. Pasó un mes. Firmamos un montón de papeles. Pasamos los controles de seguridad del banco y obtuvimos la aprobación. Finalmente, en un gélido día de febrero, nos convertimos en los orgullosos propietarios de las llaves de nuestro propio apartamento. No puedo creer que esto me esté pasando, dije mientras entrábamos en el espacio vacío y resonante que pronto se convertiría en nuestro hogar. Después de todo lo que había pasado, parecía un sueño. Andrei me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Esto es solo el principio, Mash, solo el principio. Decidimos no retrasar la reforma. Andrei pidió un préstamo para los materiales de construcción y yo contraté a un equipo de obreros con los que había trabajado en proyectos anteriores. Aceptaron hacer el trabajo fuera del horario laboral, por un precio razonable. La renovación comenzó con los acabados más básicos: polvo, suciedad, ruido constante y los trabajadores informando cada noche sobre el progreso de las obras. Me encontré haciendo malabarismos entre mis clientes, supervisando la renovación y cuidando de Lera, a quien tenía que dejar con mis padres más a menudo de lo que me hubiera gustado. Andrei tenía sus propias dificultades. Su negocio estaba creciendo. Llegaban nuevos clientes y era necesario aumentar la producción. Pero, a pesar de su apretada agenda, todas las tardes venía al apartamento para ayudar a descargar los materiales, hablar con los trabajadores y, a veces, incluso coger él mismo las herramientas. Nunca pensé que aprendería a enlucir paredes a más de 30 años. Se reía mientras se secaba el sudor de la frente, dejando una raya blanca de yeso. Un hombre de verdad debe saber hacer de todo. Le tomé el pelo. No todo, respondió guiñándome un ojo. El diseño interior lo dejaré para los profesionales. Prestamos especial atención a la habitación de Lera. Quería que se sintiera querida y amada en nuestro nuevo hogar. Juntos elegimos un papel pintado con imágenes del espacio exterior, lámparas con forma de planeta y muebles que crecerían con ella. Cuando llegó el momento de colocar el papel pintado, Andrei se ofreció a ayudar a Lera a decorar su habitación. Desde la puerta, observé cómo ambos, concentrados y con la lengua fuera, colocaban con cuidado el papel pintado que representaba un cielo estrellado en las paredes. ¿Sabes, Lera? Cuando era niño, yo también soñaba con ser astronauta, dijo Andrei, mientras alisaba el papel pintado con cuidado. Había leído todos los libros que había encontrado sobre el espacio y coleccionaba maquetas de cohetes. ¿Pero por qué no te hiciste astronauta?, preguntó Lera con seriedad mientras le pasaba el siguiente panel de papel pintado. Probablemente porque conocí a tu madre, respondió Andrei, lanzándome una mirada cálida. Decidí que era mejor construir la felicidad en la tierra que perseguir estrellas lejanas. Mi padre siempre decía que era una tontería, añadió Lera de repente bajando la mirada. ¿Astronautas? Eso es propaganda soviética. La gente normal piensa en el dinero, no en las estrellas. Se hizo el silencio en la habitación. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Andrew miró a Lera pensativo y luego le puso la mano en el hombro con delicadeza. Sabes, todo el mundo tiene derecho a opinar. Tu padre piensa de una manera y yo de otra. ¿Quién tiene razón? Tú lo decidirás cuando seas mayor. Lo importante es que elijas lo que te hace feliz. Lera lo miró con toda la seriedad de una niña. Yo creo que las estrellas son bonitas y los astronautas son geniales, y estos papeles pintados son los mejores del mundo. Entonces terminemos de colocarlos para que tengas tu propio espacio, sonrió Andrew. En ese momento, me di cuenta de que lo amaba, de verdad profundamente, sin mirar atrás. Terminamos la reforma a principios de mayo, justo a tiempo para nuestra boda a finales de mes. Las últimas semanas se convirtieron en una auténtica maratón. Comprar muebles, electrodomésticos, textiles, vajilla y miles de otras pequeñas cosas esenciales para hacer que un hogar sea acogedor. La noche antes de la mudanza, Andrew y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío, cansados pero felices. Mañana llegan los muebles y por fin podremos vivir aquí, dijo él, recostándose contra la pared y estirando las piernas. Es difícil de creer. Y entonces comenzará la verdadera vida familiar, añadí. Con la hipoteca,
las facturas y las discusiones sobre quién saca la basura. Nos reímos. El futuro parecía tan claro y prometedor. Por cierto, quería preguntarte algo, dijo Andrew de repente con voz tensa. ¿Te importaría que mi madre viniera a la inauguración? Tiene muchas ganas de ver el apartamento. Al fin y al cabo, ella también ha invertido dinero en él. Claro, no me importa. Intenté parecer despreocupado. Es tu madre, y siempre podemos hacer una pequeña reunión. Invitaremos a mis padres y a un par de amigos. Celebraremos tanto la inauguración como nuestra próxima boda. ¡Qué buena idea!, exclamó Andrei. Pero hay una cosa. Mi madre me ha preguntado si puede quedarse a dormir. Dice que le costará mucho volver a casa después de una celebración tan tardía. Me invadió una sensación de inquietud. Nina Vasilievna vivía a solo 5 paradas de nosotros, pero no puse ninguna pega. De acuerdo, que se quede. El sofá del salón se convierte en cama. Así estará cómoda. Andrei se relajó visiblemente. Gracias, Mash. Me alegro mucho de que mi madre y tú tengáis la oportunidad de conoceros mejor. Estoy seguro de que le encantarás cuando te conozca mejor. Si quiere, pensé, pero me lo guardé para mí. No quería estropear nuestra velada antes de la inauguración de la casa. Al día siguiente comenzó la mudanza. Los muebles llegaron temprano por la mañana. Andrei y yo dirigimos el montaje y la disposición mientras desempaquetábamos las cajas. Por la tarde, la mayor parte del trabajo estaba hecho y empezamos a prepararnos para recibir a nuestros invitados. Lera, cariño, no corras por ahí, le dije con dulzura, apartando a mi hija mientras preparaba las ensaladas en la nueva cocina. ¿Por qué no ayudas a Andrei a poner la mesa? Con aire importante, Lera llevó una pila de platos al salón, donde Andrei estaba colocando las sillas alrededor de la gran mesa extensible. Los observé desde la puerta y pensé que, a pesar de todas las dificultades, por fin había encontrado lo que siempre había soñado. Una verdadera familia. Mis padres fueron los primeros en llegar. Mi padre trajo una enorme tarta que había horneado mi madre. Era su especialidad, la tarta Napoleón, que me encantaba desde pequeña. Bueno, hija, bienvenida a tu nuevo hogar, dijo mi padre mirando alrededor del apartamento. ¿Qué nidito tan bonito has hecho? Sencillo y luminoso. Marshenka siempre ha sabido cómo hacer que un hogar sea acogedor, añadió mi madre, sacando encurtidos y conservas caseras de la despensa. Pronto empezaron a llegar nuestros amigos. Mi vieja amiga Vika con su marido y el amigo de la universidad de Andrei con su mujer. La reunión prometía ser cálida y acogedora. Nina Vasilievna llegó poco después. Llegó media hora tarde. Cuando sonó el timbre, Andrei se apresuró a abrir la puerta con tanta urgencia, como si quien estuviera allí no fuera su propia madre, sino una profesora estricta dispuesta a suspenderlo por llegar tarde. Entré en el vestíbulo y me quedé paralizada por la sorpresa. Allí, en la puerta, estaba la madre de Andrei, Nina Vasilievna, con 2 maletas grandes y una bolsa de viaje. «Mamá, ¿te mudas aquí?», preguntó Andrei, desconcertado, desviando la mirada de las maletas a su rostro. Nina Vasilievna, vestida con un traje formal azul oscuro y tacones, parecía haber venido no para una cena familiar, sino para una negociación de negocios. «Por supuesto, querido. Te dije que me quedaría a pasar la noche», respondió ella, entregándole la bolsa de viaje. «Por favor, ayúdame con esto. Hay cosas frágiles dentro». Andrei tomó la bolsa mecánicamente y yo sentí como si el suelo se hubiera deslizado bajo mis pies. ¿Por qué alguien que se quedaba solo una noche traía 2 maletas enormes? Algo definitivamente no estaba bien. «Por favor, pase, Nina Vasilievna». Encontré fuerzas para sonreír. «Los invitados ya están reunidos. Estaré encantada de presentarle a todos». Ella sintió con la cabeza mientras cruzaba el umbral. «Andriusha, lleva mis cosas a la habitación de invitados». Andrei dudó. «No tenemos habitación de invitados, mamá. Solo tenemos nuestro dormitorio, la habitación de los niños y el salón con un sofá-cama». «Bueno, entonces la habitación de los niños será la habitación de invitados», respondió Nina Vasilievna con tono condescendiente. «No puedo dormir en el salón, donde todo el mundo va pasando». Andrei y yo nos miramos confundidos. «Mamá, Lera ya ha trasladado sus cosas a su habitación», susurró Andrei. Nina Vasilievna frunció los labios. «Andrei,
No he pagado este apartamento para dormir en un sofá como una invitada. Al fin y al cabo, tengo derecho a estar cómoda en una casa que he pagado en parte. Sentí que me ardían las mejillas, pero no tuve tiempo de decir nada. Mi padre salió del salón, atraído por las voces del pasillo. «Y aquí está el último invitado», dijo. El invitado habló con brusquedad. Mijail Petrovich, el padre de María, se presentó, tendiendo la mano a Nina Vasilievna. «Encantada de conocerle», respondió ella con frialdad, apenas tocándole la palma de la mano. «Nina Vasilievna, la madre de Andrew, espero que no le importe que me quede aquí al menos por un tiempo», añadió. Su padre arqueó una ceja, sorprendido, pero no dijo nada, limitándose a lanzarme una mirada interrogativa. «Por favor, venid a la mesa», dije, decidiendo posponer la incómoda conversación. «La comida se está enfriando y tenemos mucho que celebrar». Mientras tanto, en el salón había un gran bullicio. Mi madre y Vika estaban preparando ensaladas, mientras que los amigos de Andrew abrían botellas de champán. Lera y el marido de Vika colocaban los platos para la tarta. Cuando entramos, todos se fijaron en las maletas que Andrew aparentemente se había olvidado de guardar, todavía agarradas en sus manos. «¿Y qué son esas maletas tan grandes?», preguntó Dima, el marido de Vika. «¿Planeando la luna de miel justo después de la inauguración de la casa?» No, respondió Andrew riendo nerviosamente. «Es que ha venido mi madre a visitarnos. De hecho, se va a quedar un tiempo», aclaró, mientras Nina Vasilievna echaba un vistazo a la habitación. «¡Qué salón tan pequeño!», comentó. «No me imagino cómo vamos a caber todos aquí». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Mi madre me miró interrogativamente, pero yo simplemente negué con la cabeza, indicándole que se lo explicaría más tarde. «Bueno, entonces, brindemos por los nuevos comienzos», dijo Dima, siempre animando la fiesta, mientras levantaba su copa de champán. «Por los nuevos propietarios y su preciosa casa». Todos brindaron y comenzó la cena. Al principio, el ambiente era tenso, pero poco a poco, gracias al vino y a la deliciosa comida, la conversación comenzó a fluir. Nina Vasilievna se sentó junto a Andrew y de vez en cuando hacía comentarios mordaces sobre la generación moderna, que lo quiere todo al instante, sin esfuerzo ni paciencia. «En nuestra época», dijo, bebiendo su vino a pequeños sorbos, los apartamentos se concedían tras años de servicio, después de hacer cola durante décadas. Antes esperaban, pero ahora han acumulado deudas y se han comprado mansiones, comentó mi padre diplomáticamente. «Pero los tiempos cambian», continuó, «y con las nuevas oportunidades llegan nuevas dificultades. Una hipoteca es una carga, un compromiso de 20 años. Precisamente por eso decidí ayudar a Andrei», dijo Nina Vasilievna con orgullo. «Contribuí al pago inicial, una suma considerable. Debo decir, te estamos muy agradecidos por tu ayuda», dije, tratando de mantener la compostura. «Pero los pagos principales de la hipoteca siguen siendo responsabilidad nuestra, de Andrei y mía». «Por supuesto», sonrió Nina Vasilievna. «Y estoy segura de que mi hijo hará todo lo posible para garantizar la comodidad y el bienestar de todos nosotros». «De todos nosotros». Esa frase no se me escapó. Eché un vistazo rápido a Andrei, pero parecía absorto en una conversación con Dima sobre nuevas tecnologías. La velada continuó y cuando llegó el postre, la tensión empezó a disminuir. Compartimos anécdotas divertidas, hablamos de planes de futuro y nos reímos de las bromas de Dima. Incluso Nina Vasilievna pareció suavizarse cuando la conversación derivó hacia la educación soviética, que según la opinión de todos, era una de las mejores del mundo. «Exacto», asintió ella. «En aquella época, se educaba a los niños para que respetaran a sus mayores, no como en este individualismo occidental, donde todo el mundo solo se preocupa por sí mismo». En ese momento, Lera, que había estado sentada en silencio a mi lado, levantó de repente la mano como si estuviera en clase. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo con seriedad, llamando la atención de todos. «Por supuesto, cariño», sonreí. «¿Dónde voy a dormir hoy si la abuela Nina se queda en mi habitación con la temática espacial?», preguntó. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Todas las miradas se dirigieron a Nina Vasilievna, que apretó los labios. «Bueno, esos son asuntos de adultos, cariño», dijo por fin. «Los adultos decidirán.
Quizás podrías dormir con mamá y papá. Andrei, no es mi padre, la corrigió Lera con seriedad. Es el prometido de mamá, pero me prometió que me enseñaría las constelaciones del techo. Tenemos unas pegatinas especiales que brillan en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Mi pequeña era tan seria, tan sensible. ¿Cómo podía explicarle que la nueva habitación que tanto había esperado se había convertido de repente en motivo de disputa? Lera dormirá en su habitación, dijo Andrei con firmeza, uniéndose inesperadamente a la conversación. Tal y como habíamos planeado. Nina Vasilievna se volvió bruscamente hacia su hijo. Andrei, ya lo hemos hablado. No voy a dormir en el salón. Acordamos que te quedarías solo una noche. Mamá, dijo él en voz baja, pero con firmeza. Él respondió, ¿te vas a mudar con nosotros? El rostro de Nina Vasilievna se contorsionó de ira. Así que, cuando se necesitaba el dinero para el pago inicial, no tenías ninguna objeción a nuestro acuerdo. Pero ahora que he venido a reclamar lo que se me prometió, ¿te echas atrás? ¿Qué acuerdo? No pude contenerme. ¿De qué estás hablando? Nina Vasilievna dirigió su mirada victoriosa hacia mí. Nuestro acuerdo, entre Andrew y yo, de que yo proporcionaría el dinero para el apartamento a cambio de una habitación aquí, para vivir permanentemente. No te lo dijo. Puso cara de sorpresa. Ay, Andrew, qué mal has hecho al ocultarle eso a tu prometida. Miré a Andrew en silencio, atónita. Se había puesto pálido y bajó la mirada. ¿Es eso cierto?, le pregunté en voz baja. ¿Le prometiste a tu madre que viviría con nosotros a cambio de dinero? No lo dije exactamente así, murmuró. Le dije que podía venir a visitarnos y quedarse los fines de semana. ¿No pensabas que iba a ejercer mi derecho? Lo interrumpió su madre. El derecho a vivir con mi hijo, al que crié. EDUQUE con acento agudo y ayudé a salir adelante. ¿Pensabas echarme después de todo lo que he hecho por ti? Andrew parecía completamente destrozado. No dejaba de mirar a su madre y a mí, incapaz de encontrar las palabras. Un silencio sofocante se apoderó de la mesa. Los amigos miraban incómodos sus platos. Mi madre se acercó a Lera y empujó suavemente su silla para alejarla del epicentro del escándalo. «Qué fuerte y sin embargo qué tranquilo», dijo mi padre, apartando su plato vacío. «Aclaremos todo esto. Nina Vasilievna, usted afirma que dio el dinero para el pago inicial con la condición de que viviría aquí». «Exactamente», respondió ella, levantando la barbilla. «Y tengo un recibo en el que Andrew lo confirma. ¿Y cree que tiene derecho a quedarse con la habitación de los niños?», continuó mi padre, con el mismo tono tranquilo. «Por supuesto», se burló Nina Vasilievna. «¿Acaso tengo que dormir en el salón? Ya no soy joven. Necesito descansar y tener intimidad». «¿Y la niña?», lanzó una mirada fugaz a Lera. «La niña puede dormir con sus padres o en el sofá. Al fin y al cabo, no es mi hija y no estoy obligada a sacrificarme por ella». Me estremecí como si me hubieran abofeteado. Así que eso es lo que realmente piensa de mi hija. Una niña que acababa de empezar a confiar en Andrew, que acababa de empezar a creer que podríamos tener una familia de verdad. «Mamá», exclamé. Andrei, que por fin recuperó la voz, dijo, «No puedes decir eso. Lera es parte de nuestra familia». «¿Parte de nuestra familia?», repitió Nadezhda Vasilievna con una sonrisa fría. ¿Te refieres a tu nueva familia, la que planeas construir, olvidándote de la madre que te dedicó su vida? Bueno, cada uno tiene su voluntad, pero en ese caso, devuélveme mi dinero, los 900,000 rublos. Ahora mismo». Andrei se puso aún más pálido. «Mamá, no tengo tanto dinero. Sabes que todo el dinero se ha gastado en la reforma y los muebles». «Exacto», asintió ella triunfante. «Así que cumplamos nuestro acuerdo. Yo vivo aquí, en una habitación aparte, y tu nueva hija ya se las arreglará». Sentí una oleada de ira y resentimiento bullir en mi interior. ¿Cómo se atrevía esta mujer a hablar así de mi hija? ¿Cómo se atrevía a entrar en nuestra casa y dictar condiciones? ¿Y cómo había podido Andrei ocultarme un detalle tan importante? Pero antes de que pudiera decir nada, mi padre se levantó lentamente de la mesa, con dignidad. Se enderezó y miró a Nadezhda Vasilievna. «Lo entiendo todo», dijo con calma, aunque había acero en su voz. «Permítame aclararlo. Usted le dio dinero a su hijo para el apartamento,
Pero en lugar de considerarlo un regalo, le impuso condiciones secretas que su prometida no conocía. Y ahora ha venido aquí exigiendo que saquen a la niña de su habitación. Hizo una pausa y miró a los invitados que permanecían en silencio. En mi época eso se llamaba traición, utilizar a su propio hijo para manipularlo, para ponerlo en una situación imposible, para crear una brecha entre él y su futura familia. Nadezhda Vasilievna se encendió de indignación. ¿Cómo se atreve? Soy su madre, tengo derecho, tienes derecho al respeto pero no a la manipulación, la interrumpió mi padre. Y desde luego no tienes derecho a entrar en la casa de otra persona con maletas y exigir la habitación de un niño. Esta no es la casa de otra persona, replicó ella. Es una casa comprada con mi dinero. Se compró con aproximadamente una cuarta parte de ese dinero, replicó mi padre con calma. El resto es una hipoteca que pagarán Andrei y mi hija. Y para ser sinceros, te diré lo siguiente. Hizo una pausa y pareció que todos los presentes en la mesa contuvieran la respiración. Estoy dispuesto a escribirte un cheque por 900.000 rublos ahora mismo. Considéralo el precio de la parte de mi hija y mi nieta en este apartamento. Tendrás tu dinero y ellas se librarán de tus manipulaciones. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Nadezhda Vasilievna miró a mi padre como si le hubiera abofeteado. Su pálido rostro se le llenó de manchas rojas. Apretó con fuerza la servilleta entre los dedos. ¿De verdad crees que puedes comprar tu libertad?, logró decir por fin. ¿Crees que la relación entre una madre y su hijo se puede medir con dinero? No, respondió mi padre con calma. Creo que la verdadera relación entre una madre y su hijo no debe basarse en el chantaje y la manipulación. Te estoy ofreciendo una solución justa. Tú recuperas tu dinero y la joven pareja tiene la oportunidad de construir su vida de forma independiente, sin presiones ni condiciones. Hasta ese momento, Andrew había estado sentado con la cabeza gacha, pero de repente se enderezó. Mikhail Petrovich, le agradezco mucho su oferta, dijo con voz temblorosa. Pero no es necesario. Resolveré este asunto con mi madre. Se volvió hacia Nina Vasilievna. Mamá. No sé por qué pensaste que nuestro acuerdo significaba que te mudarías con nosotros. Nunca te prometí una habitación separada en nuestro apartamento. Sí, puedes visitarnos, quedarte los fines de semana, pero vivir aquí permanentemente. Masha y yo tenemos planes de formar una familia. Posiblemente tener más hijos. Necesitamos nuestro propio espacio. Nina Vasilievna miró a su hijo con asombro, como si no lo reconociera. Así que es ella, después de todo, siseó, lanzándome una mirada venenosa. Te ha vuelto en contra de tu propia madre. Lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo. Nadie ha puesto a nadie en contra de nadie, intervine, sintiendo que ya no podía seguir callada. Andrew es adulto y toma sus propias decisiones, y ambos te agradecemos tu ayuda con el pago inicial. Pero, si esa ayuda viene acompañada de la expectativa de que controles nuestras vidas e impongas condiciones, entonces estamos dispuestos a devolver el dinero, tal y como sugirió mi padre. ¿Qué sabes tú de las relaciones familiares?, exclamó Nina Vasilievna, levantándose de un salto. Te divorciaste de tu primer marido y ahora has seducido a mi hijo. ¿Crees que no entiendo lo que quieres de él? Estabilidad, un techo sobre tu cabeza, apoyo para ti y para tu hijo. Lera, que había estado observando en silencio cómo se desarrollaba la escena, soltó de repente un sollozo. Mi madre la abrazó inmediatamente, susurrándole palabras de consuelo al oído. Nina Vasilievna, con la voz temblorosa por la ira contenida, dijo: «Te respeto mucho como madre de Andrew, pero no voy a permitir que nos insultes a mí y a mi hija en nuestra propia casa. Si no puedes hablar con educación, por favor, vete». «¿En tu casa?», se burló. «Sin mi dinero estarías viviendo en tu Khrushchevka, soñando con una vida mejor. Basta». La voz firme de Andrew cortó la tensión, silenciando a todos. Nunca le había oído hablar en ese tono, tranquilo, pero sin dejar lugar a réplicas. «Mamá, te quiero y te respeto profundamente, pero ahora estás cruzando todos los límites. No permitiré que insultes a Masha y a Lera. Ahora esta es mi familia». Nina Vasilievna retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Familia? ¿Esta mujer con su bagaje tu familia? ¿Y yo qué?
Tu propia madre que se pasó noches en vela criándote, que se pasó sin comer para poder comprarte lo mejor. Siempre serás mi madre, dijo Andrew con suavidad. Pero he crecido. Tengo mi propia vida, mi propio hogar, mi propia familia. Quiero que formes parte de ella, pero no así, no a través de la manipulación y la presión. Nina Vasilievna recorrió con la mirada a todos los presentes, con los ojos llenos de furia, como buscando apoyo. Pero los invitados apartaron deliberadamente la mirada, claramente incómodos. Solo mi padre permaneció tranquilo y la miró directamente a los ojos. Bueno, dijo ella por fin, erguida. Ahora lo entiendo. La decisión está tomada. No volveré a interferir en la felicidad de tu familia. Se dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Mamá espera. Andrew se levantó de un salto. Hablemos con calma. Quizá ahora no sea el mejor momento, pero mañana. Se volvió en el umbral. Mañana vendré a recoger mis cosas. Mientras tanto, piensa en lo rápido que has olvidado todo lo que hice por ti. En lo fácil que te ha resultado sustituir a tu propia madre por ella. Me lanzó una mirada despectiva. Una desconocida con un hijo de otro hombre. Con esas palabras, cerró la puerta de un portazo. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, solo roto por los suaves sollozos de Lera. Andrew se quedó en medio de la habitación, encorvado, con el rostro tan perdido y destrozado que me dolía el corazón. A pesar del dolor y la ira que sentía por su secretismo, no pude evitar compadecerlo. Ante sus ojos, la relación con su madre, una parte importante pero tóxica de su vida, acababa de desmoronarse. Siento mucho que las cosas hayan salido así, dijo finalmente, sin dirigirse a nadie en particular. Siento haber arruinado la velada. Oye, tío. Dima se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Creo que deberíamos irnos. Te daremos la oportunidad de hablarlo todo. Sí, le apoyó su esposa. Gracias por la invitación. Tu apartamento es realmente maravilloso y estoy segura de que todo se arreglará. Vika también se levantó y me lanzó una mirada compasiva. Creo que también deberíamos irnos a casa, dijo. Se está haciendo tarde. Gracias por la velada. Después de despedir a los invitados, nos quedamos solos, solo yo, Andrei, Lera y mis padres. Se hizo un silencio incómodo. Lera se aferró a su abuela sollozando en voz baja de vez en cuando. ¿Quieres un poco de té?, sugirió mi madre con vacilación. El té fuerte con miel siempre ayuda en momentos como este. ¡Qué buena idea!, intervino mi padre con entusiasmo. Vamos, Olga, preparemos un poco de té, y Lera nos ayudará, ¿verdad, cariño? Lera asintió con incertidumbre y los tres se dirigieron a la cocina, dejándonos solos a Andrei y a mí. Sabía que mis padres nos habían dado a propósito la oportunidad de hablar en privado sin que nadie nos escuchara. Durante un rato, nos quedamos sentados en silencio. Andrei se sentó en el sofá, jugueteando mecánicamente con el fleco de un cojín decorativo, mientras yo me quedaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Nuestra primera noche en el nuevo apartamento, y qué pesadilla. No era así como había imaginado el comienzo de nuestra vida juntos. Finalmente, Andrei habló en voz baja. Tengo que explicarte algo. Me volví hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. Sí, tienes que hacerlo, asentí. ¿Por qué me ocultaste el acuerdo con tu madre? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Porque no habíamos acordado que se mudara, dijo con cansancio. Al menos, yo creía que no. Cuando le pedí a mi madre que me ayudara con la entrada, me puso condiciones. Pero no sobre vivir aquí permanentemente, solo sobre poder visitarnos y quedarse de vez en cuando. Estuve de acuerdo. Me pareció razonable. Al fin y al cabo, es mi madre. ¿Pero no creíste que yo debía saberlo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz delataba cierto dolor. Hablamos de todos los detalles de este apartamento, desde el color del papel pintado hasta los pomos de las puertas. ¿Y decidiste omitir algo tan importante? Temía que rechazase su ayuda, admitió Andrei. Y sin ese dinero, no habríamos podido permitirnos este apartamento. Habríamos tenido que conformarnos con algo mucho más pequeño, en una zona peor. Quería lo mejor para ti y para Lera, incluso a costa de una mentira. La amargura se filtró en mis palabras, pregunté. ¿Una mentira? No mentí, dijo mirándome.
Solo omití algo. Y sinceramente, Masha, no tenía ni idea de que mi madre interpretaría así nuestro acuerdo, que vendría con la maleta y exigiría la habitación de Lera. Fue una completa sorpresa para mí. Me acerqué lentamente y me senté a su lado en el sofá, dejando un pequeño espacio entre nosotros. Dije, Andrei, necesito saberlo. ¿Hay algo más que me hayas ocultado? ¿Hay algo más, algún otro acuerdo que yo no sepa? Él negó con la cabeza. No, lo juro, no hay más secretos. Suspiré, queriendo confiar en él. Pero mi fe se había visto sacudida. ¿Cómo podía estar segura de que no me ocultaba nada más? ¿Cómo podía estar segura de que la próxima vez que su madre le presionara, no comprometería los intereses de nuestra familia? ¿Y ahora qué?, preguntó Andrei tras una pausa. ¿Aún quieres estar conmigo después de todo esto? Su pregunta me pilló desprevenida. A pesar del dolor y la decepción, no había pensado en terminar nuestra relación. Habíamos pasado por demasiado juntos. Habíamos construido demasiado, este apartamento, nuestros planes, la relación de Andrei con Lera. Podíamos tirar todo por la borda por un error, aunque fuera grave. Quiero estar contigo, dije lentamente, pero necesito saber que estás de mi lado, que Lera y yo somos tu prioridad, que estás dispuesto a defender nuestros intereses, aunque eso signifique entrar en conflicto con tu madre. Ya he tomado una decisión, dijo Andrei en voz baja. Ya has oído lo que le he dicho a mi madre. Tú y Lera sois mi familia ahora y os protegeré pase lo que pase. Extendió la mano con cautela y me tocó los dedos. No me aparté. Dame una oportunidad de demostrártelo, pidió. Danos una oportunidad. Asentí en silencio. En ese momento, el tintineo de los platos y la voz de mi madre llamándonos para tomar el té resonaron desde la cocina. Era hora de reunirnos con ellos. Al menos por Lera, que ya había soportado suficientes trastornos ese día. Cuando entramos en la cocina cogidos de la mano, vi que el rostro de mi padre se iluminaba. Siempre había tenido un don para leer a las personas y las situaciones como si fueran un libro abierto. Bueno, ya están aquí los jóvenes, el té está listo, dijo alegremente. Y Lera nos ha enseñado dónde están las galletas. Lera estaba sentada en el taburete alto, más tranquila ahora, con una taza de chocolate en las manos. Nos miró fijamente, primero a mí y luego a Andrei. ¿Seguís peleados?, preguntó directamente. No, cariño, no estamos peleados, respondí, sentándome a su lado. ¿Y esa abuela mala ya no me va a quitar mi habitación? Intercambié una mirada rápida con Andrei. No, dijo él con firmeza, acercándose a ella. Tu habitación seguirá siendo tuya, te lo prometo, dijo. Vale, asintió Lera, satisfecha. Porque me gusta mucho mi papel pintado cósmico y las estrellas brillantes del techo. A mí también, sonrió Andrew, aunque se notaba que le costaba. ¿Sabes? Cuando era pequeño tenía una habitación parecida. Pero en lugar del espacio, había barcos. ¿Piratas?, preguntó Lera, intrigada. No, barcos de vela, respondió Andrew mientras se sentaba al otro lado de ella. Soñaba con ser capitán de un barco de larga distancia. Eso explica tu conocimiento de los nudos náuticos, comenté, recordando cómo le había enseñado a Lera a atarse los zapatos con nudos marítimos. Exacto, asintió. Los sueños de la infancia te marcan de por vida. Pero yo sigo queriendo ser astronauta, declaró Lera. Y ver estrellas de verdad, no solo las de mi techo. Lo serás, le prometió Andrew. Si realmente lo deseas y trabajas duro, cualquier sueño puede hacerse realidad. Los observé, a mi hija y al hombre que estaba dispuesto a ser su padre, y sentí que mi corazón se llenaba de calor. A pesar de todas las dificultades, los conflictos y las cosas que no se habían dicho, en ese momento estaba segura. Lo conseguiremos porque una familia de verdad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de resolverlos juntos. Mis padres se quedaron a pasar la noche. Mamá con Lera en la habitación de las niñas y papá en el sofá del salón. Andrew insistió en que no se marcharan tan tarde. Yo también me sentía aliviada de tenerlos cerca. La primera noche en nuestro nuevo apartamento no salió como habíamos planeado, pero fue nuestra noche en nuestro hogar. Cuando me desperté por la mañana, Andrew no estaba a mi lado. Lo encontré en la cocina, sentado a la mesa con una taza de café, mirando pensativo por la ventana. ¿No puedes dormir?, le pregunté mientras me sentaba a su lado. Estoy pensando en qué hacer ahora,
respondió sin apartar la mirada del paisaje urbano. Mi madre dijo que vendrá hoy a recoger sus cosas. ¿Y qué has decidido? Se volvió hacia mí y me di cuenta de que tenía los ojos rojos. Debía de haber pasado casi toda la noche en vela. La llamaré y le diré que aceptamos la oferta de tu padre. Le devolveremos el dinero del depósito inicial, los 900,000. Pero no tenemos tanto dinero, dije, confundida. Y tu padre solo lo ha dicho en un momento de debilidad. No creo que sea así, me interrumpió Andrew. Es la única forma de romper el círculo vicioso. Mientras mamá crea que tiene poder económico sobre nosotros, seguirá entrometiéndose en nuestras vidas. Si es necesario, pediré un préstamo. Pero tenemos que liberarnos de esto. Me conmovió su determinación. Pero al mismo tiempo me preocupaba el aspecto práctico. Andrei, ¿estás seguro? Es una cantidad enorme. Acabamos de hipotecarnos y renovar la casa. Otro préstamo podría poner en peligro nuestra estabilidad financiera. Me cubrió la mano con la suya. Ya se me ocurrirá algo. Quizá pida un préstamo con mi parte del negocio como garantía o venda el coche. Pero quiero que nos liberemos de la manipulación y los secretos. Quiero que construyamos nuestra familia sin mirar por encima del hombro a los demás. Su voz denotaba tal determinación que me limité a asentir. Quizá tendríamos que apretarnos el cinturón durante un tiempo, pero la libertad y la tranquilidad merecerían la pena. Cuando nos sentamos a desayunar, ya se habían reunido todos. Primero mis padres y luego Lera, aún somnolienta, que no entendía por qué la abuela y el abuelo seguían allí. Mamá había hecho tortitas y durante un rato, la cocina se llenó de los sonidos habituales de la mañana. El tintineo de los platos, el chisporroteo de la sartén, las conversaciones en voz baja sobre el tiempo y los planes para el día. Parecía como si la discusión del día anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero todos sabíamos que no era así y que hoy nos esperaba otro reto. El regreso de Nina Vasilievna para recoger sus cosas. Después del desayuno, mis padres comenzaron a prepararse para salir. Mi padre apartó a Andrei y habló con él en voz baja durante unos 10 minutos. Andrei escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. No oí su conversación, pero supuse que era sobre dinero, su madre y cómo hacer lo correcto. Recuerda, hijo, el carácter y la dignidad valen más que cualquier cantidad de dinero, le dijo mi padre mientras se marchaban, estrechándole la mano a Andrei. Y una verdadera madre nunca antepondrá sus propios deseos a la felicidad de su hijo. Mamá me abrazó y me susurró al oído. Todo irá bien, Mashenka. Es un buen chico, solo está enredado entre dos mujeres a las que ama. Dale tiempo para que lo resuelva. Después de despedir a mis padres, Andrei y yo nos sentamos en el salón. Lera estaba jugando en su habitación y tuvimos la oportunidad de hablar en voz baja. ¿De qué habéis hablado papá y tú? ¿De qué habéis hablado? Le pregunté directamente. Andrei se frotó las sienes, un gesto que solía hacer cuando estaba muy estresado. De las finanzas, respondió. Me ha ofrecido ayuda. Dice que nos puede prestar parte del dinero para pagar a mamá, sin intereses, y que se lo devolvemos cuando podamos, suspiré. Mi padre siempre había intentado ayudarnos, aunque eso significara recortar sus propios gastos. Su pensión no era muy alta, pero se había pasado toda la vida ahorrando para tiempos difíciles. Sabía que él y mamá tenían unos pequeños ahorros. ¿Y qué le has dicho? Le di las gracias, pero le dije que primero intentaría arreglármelas por mi cuenta, dijo Andrei con una leve sonrisa. Tengo algunas opciones. Podría vender el coche o pedir un préstamo a corto plazo. En última instancia, podría buscar un inversor para el negocio, aunque eso sería el último recurso. No quiero perder el control de la empresa. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Veía que no solo le preocupaba el tema económico, sino también la conversación que iba a tener con su madre. ¿Vas a llamarla? Pregunté con cautela. Sí, ahora mismo. Sacó el teléfono del bolsillo. Quiero resolver esto hoy para poder empezar de cero. Asentí y me levanté, dispuesta a dejarlo solo para esa difícil conversación. Quédate, dijo Andrei de repente. Por favor, necesito tu apoyo. Me senté de nuevo y le cogí la mano. Marcó el número y puso el altavoz. Nina Vasilievna respondió al cuarto tono. Su voz sonaba seca y distante.
Hola mamá, soy yo. Andrei tragó saliva. Tenemos que hablar. ¿Qué hay que hablar? Ayer lo dejaste todo muy claro. Su tono era frío. Iré a recoger mis cosas a las 3. Por favor, prepara mis maletas. Mamá, escucha, interrumpió Andrei. Quiero devolverte el dinero que me diste para el anticipo. Los 900,000. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Así que al final has decidido comprar tu libertad, ¿o es idea de tu nueva familia? La voz de Nina Vasilievna era cortante. Es mi decisión, respondió Andrei con firmeza. Te agradezco mucho tu ayuda, pero no quiero que el dinero se interponga entre nosotras, que sientas que te debo algo. Quiero una relación normal. Mamá, una relación sana. ¿Sana? Su voz titubeó. Entonces, eso significa que todo lo que he hecho por ti, todos los sacrificios que he hecho, se había negado todo. Esta no es una relación sana, es la situación en la que una mujer con un hijo de otro hombre se mete en tu vida. ¿Eso es sano? Noté que la mano de Andrés se tensaba en la mía, pero él continuó con calma. Mamá, te quiero. Siempre te querré y respetaré, y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero he madurado. Tengo mi propia vida y he elegido a Masha y Lera. No porque sean mejores o peores, sino porque con ellas soy feliz. Me encantaría que formaras parte de nuestra vida, pero como madre y abuela, no como una guardiana, abuela. Repitió Nina Vasilievna, con voz llena de indignación, como si André hubiera dicho algo inapropiado. Este niño no tiene nada que ver conmigo. Lera es parte de mi vida, dijo André con firmeza, con un tono de voz severo. Si quieres formar parte de mi vida, tendrás que aceptarla. Hubo otra pausa y casi podía sentir físicamente la tormenta de emociones al otro lado de la línea telefónica. Bueno, veo que la conversación es inútil, dijo finalmente Nina Vasilievna, con un tono más controlado. Estaré allí a las 3. Prepara el dinero y mis cosas. Y con eso colgó. André bajó lentamente el teléfono y me miró. Bueno, eso es todo, dijo con cansancio. Ahora solo tenemos que conseguir el dinero antes de las 3. Tenemos ahorros, le apreté la mano. No 900,000, claro, pero sí 1/3. El resto. Quizá tu padre tenga razón. Deberíamos aceptar su ayuda o ver qué préstamos hay disponibles. André negó con la cabeza. No quiero empezar nuestra vida juntos con deudas con tus padres. ¿Y otro préstamo? Es demasiado arriesgado. Hizo una pausa y de repente se animó. Creo que tengo una idea. Solo tengo que hacer un par de llamadas. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Andrés se encerró en el dormitorio con su teléfono y su ordenador portátil, mientras yo intentaba distraer a Lera de la inminente visita de la abuela enfadada. Como ya había bautizado a Nina Vasilievna, construimos un nuevo juego de bloques, un regalo que André le había hecho a Lera por la mudanza. Cuando por fin salió del dormitorio con expresión de alivio en el rostro, dijo, ha funcionado. Había aceptado comprar mi parte del antiguo proyecto. Habíamos lanzado la tienda online juntos hacía 2 años. Después, yo me había retirado de la gestión activa, pero conservaba mi parte. Él llevaba tiempo queriendo comprarla, pero yo me había negado. Y ahora, bueno, ahora es diferente. Por cierto, ha accedido a transferir el dinero hoy mismo. Me sorprendió. Sí, somos amigos desde la universidad. Él sabe que no se lo pediría si no fuera absolutamente necesario. El dinero estará aquí en un par de horas. Lo abracé, sintiendo un inmenso alivio. Parecía que finalmente habíamos encontrado una solución y que pronto todo esto quedaría atrás. Exactamente a las 3 en punto sonó el timbre. Andrei fue a abrir mientras yo llevaba a Lera a su habitación y le ponía unos dibujos animados para que no presenciara otra escena desagradable. Nina Vasilievna entró en el apartamento con aire de estar haciendo un gran favor a todo el mundo con su mera presencia, traje elegante, peinado perfecto y mirada fría. «Pasa, mamá», dijo Andrei, apartándose para dejarla entrar en el salón. «Por favor, siéntate». «No tardaré mucho», espetó ella, sin moverse. «¿Dónde están mis cosas?» Andrei le entregó un sobre. «Aquí tienes un cheque por 900,000 rublos, la cantidad total que pagaste como anticipo». Nina Vasilievna cogió el sobre, pero no lo abrió inmediatamente. «¿Y mis maletas? No las hemos deshecho. Están en el pasillo tal y como las dejaste».
Ella asintió sin mirarlo. Bueno, entonces me voy, dijo fríamente. Andrei dio un paso hacia ella. Quizás podamos hablar después de todo. No quiero que nos separemos así. ¿Y cómo querías que fuera? Finalmente lo miró a los ojos. ¿Que bendijera tu decisión? ¿Que me alegrara de que hubieras elegido a una mujer desconocida con un niño desconocido en lugar de a mí? No estoy eligiendo a nadie por encima de nadie, dijo Andrei en voz baja, pero con firmeza. Son relaciones diferentes, roles diferentes. Tú siempre serás mi madre. Siempre serás la persona más importante de mi vida. Pero Masha es la mujer que amo, con la que quiero pasar mi vida. Y Lera es solo una niña que no ha hecho nada malo. Una niña, se burló Nina Vasilievna. Podrías haber tenido tus propios hijos biológicos. Yo soñaba con tener nietos. Los tendrás, dijo Andrei con dulzura. Masha y yo queremos tener hijos. Y sería maravilloso que tú formaras parte de sus vidas, de la vida de todos nuestros hijos, incluida la de Lera. Nina Vasilievna negó con la cabeza. No lo sé, Andrei. No sé si podré. En ese momento, la puerta de la habitación de los niños se entreabrió y Lera apareció en el umbral con un álbum de dibujo en las manos. «Oh», dijo al ver a Nina Vasilievna. «Lo siento. Solo quería enseñarle mi dibujo a mamá». Empezó a retroceder hacia la habitación, pero Andrei la llamó. «Lera, espera, enséñanos tu dibujo». Vacilante, la niña entró en el salón apretando el álbum contra su pecho. Nina Vasilievna la observó con expresión impenetrable. «Yo he dibujado nuestro nuevo apartamento», dijo Lera en voz baja, abriendo el álbum. «Aquí está el salón, y esta es mi habitación con las estrellas. Y aquí estamos todos juntos». El dibujo de la niña representaba 4 figuras, una alta con el pelo corto, claramente Andrei, otra más pequeña con el pelo largo, ella misma, una figura pequeña, Lera, y una cuarta figura, de pie un poco más a un lado, pero aún dentro de los límites de la casa dibujada. «¿Y quién es esta?», preguntó Andrei, señalando a la cuarta figura. «Es la abuela Nina», respondió Lera con seriedad. «No la recuerdo muy bien porque ayer estaba oscuro, pero tú dijiste que es tu madre, así que es parte de la familia, como la abuela Olia y el abuelo Misha». Nina Vasilievna se quedó paralizada, mirando fijamente el dibujo. Algo brilló en sus ojos, tal vez sorpresa, tal vez incluso ternura. «¿Me has dibujado en tu casa?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Lera encogiéndose de hombros. «Eres la mamá de Andrei. Las mamás vienen de visita. Mi abuela Olia siempre trae pasteles y mermelada. ¿Qué te gusta traer?». Nina Vasilievna parpadeó, confundida. «Yo, no sé, hace mucho que no traigo golosinas». «No pasa nada», dijo Lera generosamente. «Puedes traer algo la próxima vez, pero no te quites mi habitación. Tiene estrellas en el techo que brillan en la oscuridad. Te las puedo enseñar si quieres, pero ahí duermo yo». Contuve la respiración. La inocente franqueza de Lera. Su disposición a aceptar a Nina Vasilievna como parte de la familia a pesar del conflicto del día anterior, era algo que nosotros, los adultos, nunca podríamos lograr con todas nuestras complicadas conversaciones y explicaciones. Nina Vasilievna se dejó caer lentamente en una silla, sin dejar de mirar el dibujo. «Enséñamelo otra vez», pidió en voz baja. «¿Dónde estoy yo?». Lera se acercó sin miedo y señaló la figura. «Aquí te he dibujado un vestido azul. Tienes un vestido azul, ¿verdad?». «Sí», asintió Nina Vasilievna. «Nina Vasilievna, ¿cómo lo has sabido?». Lera sonrió. «Lo he adivinado. El color azul del cielo. Y el cielo se ve desde el espacio. Me encanta el espacio». «Yo me he dado cuenta», dijo Nina Vasilievna, mirando rápidamente hacia la habitación de los niños. «Tienes una habitación muy interesante», dijo Lera con entusiasmo. «¿Te gustaría verla? Es muy bonita, la hicieron mamá y Andrew». «Quizás otra vez», dijo Nina Vasilievna enderezándose claramente tratando de recuperar la compostura. «Tengo que irme». «¿Tan pronto?», preguntó Lera con voz decepcionada. «¿Volverás?». Nina Vasilievna miró impotente a Andrew, que permanecía inmóvil, conteniendo la respiración. «Creo que sí», dijo finalmente. «Si a tu madre y a Andrew no les importa». «Por supuesto que no», dijo Andrew, dando un paso adelante y colocando suavemente la mano sobre su hombro. «Estaremos encantados». Nina Vasilievna frunció los labios, pero no retiró la mano. «De verdad que tengo que irme», repitió poniéndose de pie.
Tengo otras cosas que hacer hoy. La acompaño, dijo Andrew, dirigiéndose hacia el pasillo donde estaban las maletas. Me quedé en la sala con Lera, que miraba confundida la habitación medio vacía. ¿Dónde están las maletas de la abuela?, preguntó. Acaba de llegar. La abuela Nina no va a vivir con nosotros, cariño, le expliqué. Vendrá a visitarnos, como la abuela Olia y el abuelo Misha. Lera extendió la mano. ¡Qué bien! Me preocupaba que me quitara mi habitación. No, no te la va a quitar, la tranquilicé abrazándola con fuerza. Tu habitación siempre será tuya. Unos minutos más tarde, Andrew regresó. Lera ya había vuelto corriendo a su habitación para terminar de ver los dibujos animados y nos quedamos solos. ¿Qué tal ha ido?, le pregunté en voz baja. No lo sé, respondió con sinceridad. Ha cogido el dinero, pero se ha negado a llevarse las maletas. Dice que es una tontería llevarlas de un lado a otro, ya que de todos modos vendrá a nuestra boda. ¿Boda? Levanté las cejas, sorprendida. ¿Sí? Sonrió débilmente. También preguntó si le parecía bien hacer su pastel especial Napoleón para la inauguración de la casa cuando la celebremos de verdad. ¿Divino? Me reí, sintiendo que la tensión de los últimos días por fin se disipaba. ¿Y tú? Le dije que me haría muy feliz. Andrew negó con la cabeza. No sé qué ha pasado. Hace solo una hora. Estaba dispuesto a romper todos los lazos, pero ahora creo que se trata de Lera. Dije en voz baja. En su dibujo tu madre vio por primera vez no un obstáculo o una niña extraña, sino una niña pequeña que solo quiere que todos sean felices, que está dispuesta a aceptarla como abuela a pesar de todo lo que ha pasado. Quizás, Andrei me abrazó. En cualquier caso, ya has dado el primer paso. No será fácil, pero creo que con el tiempo se acostumbrará y nos aceptará a todos, a todos. ¿Y el dinero? Recordé el cheque. ¿Se lo ha quedado? Sí, asintió Andrei. Dijo que, como yo insistía tanto, lo aceptaría y lo utilizaría para renovar su apartamento, algo que llevaba mucho tiempo planeando. Y luego, más adelante, vería cómo nos iban las cosas. Quizá nos ayudaría con los muebles o con algo para los niños. Para todos los niños, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Parecía que se había roto el hielo. No del todo, claro. Todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de llegar a un verdadero entendimiento mutuo, pero se había dado el primer paso. Y lo más sorprendente era que no habíamos sido nosotros, los adultos, con nuestros principios y resentimientos, quienes lo habíamos conseguido, sino una niña que simplemente veía el mundo de otra manera, sin prejuicios ni convenciones, simplemente como un lugar donde todos pueden ser felices si así lo desean. ¿Sabes?, dijo Andrei, mirando hacia la habitación de los niños, de donde se oía la risa de Lera. Siempre pensé que los adultos enseñaban a los niños sobre la vida, pero a veces parece que es al revés. Asentí con la cabeza, apoyándome en él. Los niños ven lo que nosotros hace tiempo que dejamos de ver. Las cosas sencillas, pero más importantes. Nos quedamos junto a la ventana, abrazados, viendo cómo el sol se hundía lentamente tras el horizonte, proyectando cálidos tonos sobre nuestro nuevo hogar. Todavía nos quedaba mucho por delante. La boda, la vida en común, posiblemente nuevos hijos, nuevos conflictos y reconciliaciones. Pero en ese momento, estaba segura de que todo iría bien porque ahora éramos una verdadera familia. No solo un grupo de personas que vivían bajo el mismo techo, sino una auténtica fortaleza capaz de resistir cualquier tormenta. 2 semanas más tarde, nuestra vida volvió poco a poco a su ritmo habitual. Por fin celebramos una verdadera fiesta de inauguración, sin escándalos ni dramas, rodeados de amigos íntimos y familiares. Como había prometido, Nina Vasilievna vino con un enorme pastel Napoleón que, para mi sorpresa, estaba tan bueno como el de mi madre. Durante toda la velada se mostró algo reservada, pero educadamente. Se comunicaban con Lera con cautela, como si temieran cometer un error, pero Nina Vasilievna le dio las gracias sinceramente cuando le mostró la brillante constelación del techo de su habitación. Cuando era niña tenía un sueño, confesó Nina Vasilievna de forma inesperada cuando se quedó a solas con Lera en la habitación de los niños. Escuché su conversación al pasar por la puerta entreabierta. Quería ser astrónoma y observar las estrellas. Incluso fabriqué un telescopio con un viejo catalejo y una lupa.
¿De verdad?, preguntó Lera con admiración. ¿Y viste estrellas de verdad? ¿Y planetas? No tan bien como me hubiera gustado, respondió Nina Vasilievna, con una inusual suavidad en la voz. Pero recuerdo la primera vez que vi los anillos de Saturno. Fue mágico. Me alejé en silencio de la puerta, sin querer interrumpir su inesperada intimidad. ¿Quién hubiera pensado que la severa Nina Vasilievna había sido una niña soñadora enamorada de las estrellas? Evidentemente, la vida la había obligado a olvidar esos sueños y a centrarse en asuntos más terrenales, sobrevivir, criar a su hijo y luchar por su lugar en el mundo. Esa noche, al despedirse, se detuvo en la puerta. María, titubeó, buscando las palabras adecuadas. Quería pedirte perdón por lo que dije sobre Lera. Fue inaceptable. Aprecié lo difícil que le resultaba admitirlo. No pasa nada, Nina Vasilievna. Lo importante es que ahora podemos empezar de cero. Ella asintió sin mirarme a los ojos. Sí, una pizarra en blanco. Después de esa noche empezamos a vernos más a menudo. Nina Vasilievna se fue abriendo poco a poco, primero hacia Lera, que se había ganado su confianza con su franqueza, y luego hacia mí. Empezaron las reformas en su casa y a veces me pedía consejos sobre la decoración interior. Al fin y al cabo, yo era diseñadora profesional. Una vez, incluso me pidió que le eligiera el papel pintado para su dormitorio. Algo tranquilo, pero que no sea aburrido, como el que tienes en tu cocina. Fijamos la fecha de la boda para finales de agosto. No queríamos una gran celebración. Solo los familiares y amigos más cercanos, un ambiente cálido y la mínima formalidad. Pero los preparativos nos llevaron mucho tiempo y esfuerzo. Además, ambos teníamos más trabajo. Andrew estaba ampliando su negocio y yo había aceptado varios proyectos importantes para compensar el déficit económico que habíamos sufrido tras devolverle el dinero a Nina Vasilievna. Una noche, mientras Andrew y yo estábamos sentados en la cocina hablando, mientras preparábamos la boda, me di cuenta de que parecía especialmente cansado. ¿Va todo bien?, le pregunté cubriéndole la mano con la mía. Últimamente pareces un poco tenso, suspiró. Es solo el trabajo y el préstamo. ¿Qué préstamo? No entendía muy bien a qué se refería. ¿Qué préstamo, Andrei? Se quedó paralizado como si hubiera dicho algo que no quería decir. Solo un préstamo al consumo normal, respondió finalmente, evitando mi mirada. Es poco. ¿Para qué? Empezaba a adivinarlo, pero quería oírlo de su boca. Andrei permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de té, que ya se había enfriado. ¿Es por el dinero de tu madre?, le pregunté directamente. Dijiste que vendiste tu parte del antiguo negocio, que Pavel te transfirió el dinero. Sí, asintió Andrei. Pero no 900,000, su empresa aún está en fase de desarrollo. No hay mucho dinero disponible. Solo pudo darme 600,000. El resto tuve que pedirlo prestado. Lo miré atónito. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber pedido prestado el dinero a mis padres, como sugirió mi padre. Por eso precisamente no te dije nada. Finalmente me miró. No quería empezar nuestra vida matrimonial con una deuda con tus padres. No me parecía bien. ¿Y empezar con secretos para mí sí te parece bien? No quería discutir, pero no pude ocultar el dolor en mi voz. Andrei suspiró profundamente. Lo siento, tienes razón. Debería habértelo dicho. Es solo que no quería molestarte. Pensé que podría arreglarlo yo solo. Somos una familia, le cogí la mano. Tenemos que afrontar las cosas juntos, compartir no solo las alegrías, sino también los problemas. Si no, no funciona, asintió, apretándome la mano. Lo sé, añadió en voz baja. Todavía estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a confiar, a ser abierto. No es fácil para mí. Entendí lo que quería decir. Criado por una madre dominante y siempre esforzándose por cumplir sus expectativas, nunca había aprendido a pedir ayuda, a mostrar debilidad o a admitir sus dudas. Eran habilidades nuevas que aún tenía que dominar. ¿Cuánto debes?, le pregunté de forma práctica. 3,000, respondió con una mueca. Al 15% de interés. No son las mejores condiciones, pero no había otras opciones. Hice rápidamente el cálculo mental. Tengo unos 150 del último proyecto. Te los puedo dar. El resto, quizá podamos aceptar la ayuda de mis padres.
No tiene por qué ser en forma de dinero. Mamá se ha ofrecido a cuidar de Lera mientras yo trabajo en nuevos encargos. Si acepto, podría aceptar algunos proyectos más y, en un mes más o menos, podríamos pagar el préstamo. Andrei me miró con tal expresión que me sonrojé involuntariamente. ¿Qué?, le pregunté. Solo pienso en lo afortunado que soy, dijo en voz baja. Contigo, con Lera, con todo esto. Tenemos suerte, le corregí inclinándome para darle un beso. Juntos lo conseguiremos, y lo conseguimos. Fue un mes agotador. Trabajé en varios proyectos a la vez. Mamá me ayudó con Lera. Andrei también aceptó pedidos adicionales para su empresa. Pero a mediados de agosto, el préstamo estaba totalmente pagado y por fin podíamos respirar tranquilos. El día antes de la boda, celebramos una pequeña cena familiar. Mis padres, Nina Vasilievna, Lera, Andrei y yo. Me ponía un poco nerviosa reunir a todos alrededor de una mesa después de todo lo que había pasado. Pero, para mi sorpresa, la velada transcurrió con notable normalidad. Nina Vasilievna trajo un álbum con fotos de la infancia de Andrei y nos reímos mientras veíamos sus fotos del colegio y sus certificados de mérito. Y este es Andriusha en el concurso de técnicos junior del distrito, dijo Nina Vasilievna con orgullo, con los ojos brillantes y una calidez inusual. Ganó el primer premio por su modelo de submarino. Lo hizo todo él solo. Incluso el periscopio en miniatura funcionaba. «Vaya», exclamó Lera, examinando la foto del niño delgado con cara seria, sosteniendo su submarino casero. ¿De verdad podía nadar bajo el agua? Claro, rió Andrei. Lo probamos en la bañera. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Cómo podría olvidarlo?, sonrió Nina Vasilievna. Mojamos todo el suelo. Casi inundamos a los vecinos de abajo. Se miraron con ternura y me di cuenta de que la curación había comenzado de verdad. La herida causada por su relación se estaba cerrando poco a poco, aunque tardaría tiempo en sanar por completo. Pero los primeros pasos ya se habían dado. Cuando la cena llegó a su fin y estábamos a punto de despedirnos, Nina Vasilievna sacó de repente un pequeño paquete atado con una cinta de su bolso. «Esto es para vosotros», dijo, entregándonoslo a Andrei y a mí. «Un regalo de boda. Tenía pensado dárselo mañana, pero creo que es mejor ahora». Andrei y yo intercambiamos una mirada. Él tomó el paquete y lo desenvolvió. Dentro había una caja antigua de madera con intrincados grabados. «Pertenecía a mi abuela», dijo Nina Vasilievna en voz baja. «A mi madre. Me la dio cuando me casé con tu padre. Andriusha decía que esta caja guarda la felicidad de la familia. No sé si es cierto». Sonrió levemente. «No conservó mi felicidad, pero quizá os traiga más a vosotros». Andrei abrió la caja con cuidado. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había 2 sencillos anillos de oro. Se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Nuestros anillos de boda», asintió Nina Vasilievna. «Tu padre y yo no funcionamos, pero los anillos son auténticos, genuinos. Quizá os traigan más felicidad». La miré fijamente, incapaz de creer lo que oía. Esta era la mujer que, solo un mes antes, estaba dispuesta a romper nuestra relación. Ahora nos estaba dando lo más valioso que tenía, una reliquia familiar y la esperanza de la felicidad que ella nunca encontró. «Nina Vasilievna», encontré la fuerza para hablar. «Es un regalo muy preciado. ¿Estás segura?» «Por supuesto», respondió, mirándome directamente a los ojos, sin rastro de juicio ni frialdad. «Las tradiciones existen para continuar, aunque no todo salga como habíamos planeado». Andrei se levantó y abrazó a su madre con fuerza. «Gracias, mamá. Es el mejor regalo que podríamos haber recibido». Cuando estábamos a punto de marcharnos, Nina Vasilievna me detuvo en la puerta y me tomó de la mano. «María, sé que no empezamos con muy buen pie, pero quiero que sepas que me alegro de que mi hijo haya encontrado a una mujer como tú, fuerte, cariñosa y digna». Sus palabras, pronunciadas con sencillez y sin pretensiones, significaron para mí más que cualquier disculpa. «Gracias», sonreí con sinceridad. «Y quizás sea hora de que pasemos al tú». Ella dudó, pero luego asintió con la cabeza. «Tienes razón, Masha. Nuestra boda se celebró al día siguiente, tranquila y acogedora, tal y como queríamos». Lera estaba encantada con su elegante vestido adornado con estrellas plateadas que habíamos encargado especialmente para ella.
Llevaba con orgullo una pequeña cesta llena de pétalos de rosa, que esparcía delante de nosotros mientras caminábamos hacia el registro civil. Los anillos que nos dio Nina Vasilievna nos quedaban perfectos, como si estuvieran hechos para nosotros. Cuando Andrew me deslizó el anillo en el dedo, le temblaba ligeramente la mano y tenía los ojos brillantes de lágrimas. Era la primera vez que veía a este hombre tan sereno y controlado mostrar sus emociones tan abiertamente. «Os declaro marido y mujer», anunció solemnemente el registrador, y la sala estalló en aplausos. De repente, Lera corrió hacia nosotros y nos abrazó con fuerza por las piernas. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó. «Pero ya éramos una familia de verdad», respondió Andrew, agachándose a su altura y mirándola a los ojos. «Solo que ahora todo el mundo lo sabe». Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y estábamos solos en nuestro apartamento, Andrew me tomó de la mano. «Tengo que decirte algo, Masha. Algo que no te he dicho antes». Me puse tensa, preparándome para más revelaciones. «¿Qué es?», pregunté. «¿Recuerdas que hablamos de la posibilidad de tener otro hijo?». Hizo una pausa. «¿Crees que podría ser el momento?». Parpadeé, sorprendida. «¿El momento? ¿Ahora? Acabamos de lidiar con el préstamo, el trabajo y todas las responsabilidades. Están pasando muchas cosas». «Bueno», dijo, esbozando una sonrisa incómoda. «Puede que no podamos elegir el momento». Al principio no entendí muy bien lo que quería decir, pero luego lo comprendí. «¿Quieres decir?». Dejé la frase en el aire y entonces caí en la cuenta. «Últimamente estás pálida. A menudo estás cansada. Por las mañanas vas corriendo al baño». Al principio pensé que era el estrés del trabajo y los preparativos de la boda. Pero luego me di cuenta de que no tocaste el vino en la fiesta de inauguración, ni en la boda. ¿Y el calendario de tu teléfono? Lo vi por casualidad cuando me pediste que mirara las fotos para las invitaciones. Había notas sobre retrasos. Lo miré atónita, pero luego me detuve a reflexionar. En el caos de las últimas semanas no había prestado mucha atención a cómo me sentía. Había achacado todos los síntomas al cansancio y al estrés. Pero ahora con Andrew señalándolos lo entendí. «¿Crees que estoy embarazada?», pregunté lentamente. «Estoy bastante seguro», sonrió aún más. «Sinceramente, estoy feliz, pero me daba miedo decir algo antes. ¿Y si me equivoco y te enfadas?». Escuché a mi cuerpo. Las náuseas matutinas, el cansancio, los cambios emocionales que había achacado al estrés de los últimos meses, todas las piezas encajaban. «Si es verdad», dije en voz baja, «entonces es un milagro. Un milagro de verdad. El mejor final para todo esto», asintió Andrew, acercándome a él. «Una nueva vida, un nuevo comienzo», pensé. En ese momento, la voz de Lera llegó desde la habitación de los niños. «Mamá, papá, venid rápido. Las estrellas están brillando». Nos miramos, paralizados. «Papá». Por primera vez, Lera había llamado papá a Andrei sin ningún tipo de indicio o recordatorio, como si fuera lo más natural del mundo. «Ya voy, princesa», respondió Andrei con voz temblorosa, apretándome la mano con fuerza mientras me llevaba a la habitación de los niños. La habitación estaba a oscuras, solo las constelaciones que habíamos pegado en el techo brillaban sobre nosotros. La Osa Mayor, Orión, Leo, Casiopea. Lera estaba sentada en la cama, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando con asombro. «Mira qué bonito», susurró. «Parecen estrellas de verdad». Nos tumbamos a su lado, contemplando el cielo artificial que se extendía sobre nosotros. Sentí el calor de las dos personas más queridas para mí y pensé en la nueva vida que quizá ya estaba creciendo dentro de mí. «Sabes, princesa», dijo Andrei en voz baja, abrazándonos a las dos. «Las estrellas de verdad son aún más bonitas. Quizá en las próximas vacaciones podamos ir a algún sitio fuera de la ciudad, donde no haya luces y podamos verlas juntos». «¿Todos juntos?», preguntó Lera. «Todos juntos», confirmó Andrei. «Toda la familia, incluso la abuela Nina», añadió, cuando Lera preguntó de repente. «¿Y la abuela Nina?». Intercambiamos una mirada en la oscuridad. «Si quiere, por supuesto», respondió Andrei. «Con la abuela Nina, la abuela Olia y el abuelo Misha. Cualquiera que quiera venir con nosotros a ver las estrellas, será la mejor aventura del mundo». «La mejor», murmuró Lera somnolienta, acurrucándose más contra nosotros.
Habían pasado 3 años desde aquel día en que Nina Vasilievna llegó a nuestra casa con las maletas para celebrar la inauguración. 3 años que habían cambiado por completo nuestras vidas. Una prueba de embarazo realizada una semana después de la boda confirmó las sospechas de Andrei. Efectivamente, estaba esperando un hijo. Nuestro pequeño Misha, que recibió el nombre de mi padre, nació en una fría tarde de febrero. Mientras fuera rugía una tormenta de nieve. Andrei trajo a Lera a visitarme al día siguiente y nunca olvidaré la ternura con la que miró el diminuto rostro de su hermanito. «Es tan pequeño», susurró, acariciándole suavemente la mejilla. «Como un cosmonauta en una cápsula diminuta». «Sí, ahora es pequeño», sonrió Andrei, de pie junto a nosotras. «Pero pronto crecerá y será tu protector. Yo lo protegeré», declaró Lera con determinación. Yo seré quien lo proteja. La maternidad por segunda vez fue una experiencia completamente diferente. Cuando tuve a Lera, estaba sola, dividida entre el trabajo y el cuidado de la niña, sintiéndome constantemente culpable y agotada. Pero con Misha fue diferente. Andrew asumió la mitad de las responsabilidades. Se levantaba en mitad de la noche para atender al bebé y los fines de semana lo llevaba a pasear, dándome la oportunidad de descansar. Mi madre venía casi todos los días para ayudar con las tareas domésticas, preparar la comida y jugar con Lera para que no se sintiera abandonada. Un día, al volver de la tienda, me encontré con una visita inesperada en casa, Nina Vasilievna, que mecía con confianza la cuna de Misha mientras cantaba una vieja canción de cuna. «Solo he venido a dejar un conjunto de punto para el bebé», explicó con torpeza, al darse cuenta de mi sorpresa. «Tu madre estaba a punto de ir a la farmacia a comprar la medicina de Lera. Se ha resfriado un poco y le he dicho que me quedaría con Misha mientras iba». Este fue un punto de inflexión en nuestra relación. El hecho de que llamara a su nieto Misha, y no Michael como siempre había hecho, y que se ofreciera a cuidar de él sin esperar a que se lo pidiera. Lo decía todo. Poco a poco, Nina Vasilievna se fue convirtiendo en una verdadera abuela para nuestros 2 hijos. Lera, ahora una joven de 10 años, apasionada por la astronomía y que sueña con estudiar en un instituto de física y matemáticas, encontró en Nina Vasilievna una aliada inesperada. ¿Quién hubiera pensado que la que fuera una suegra severa, antigua profesora de matemáticas, apoyaría con tanto entusiasmo los intereses de su nieta? Le regaló un telescopio de verdad por su último cumpleaños y junto con Andrew le ayudó a montarlo en el balcón. Ahora, a menudo pasaban las tardes contemplando las estrellas. «¿Sabes, Mashenka?», me dijo mi madre una noche mientras preparábamos la cena para la familia. «Nunca pensé que diría esto. Pero tu suegra es una mujer maravillosa. Solo que estuvo un poco perdida durante un tiempo. Quiere mucho a Andrew. Simplemente no sabía cómo expresar su amor correctamente. Como muchos de nuestra generación que crecimos durante la época soviética, creía que el control era sinónimo de cariño. Quizás, asintió mi madre. Pero lo más importante es que fue capaz de cambiar. No todo el mundo puede hacerlo a su edad. Y eso era absolutamente cierto. Nina Vasilievna había cambiado de verdad. Se había abierto, como el cactus del salón que en su día había sido un regalo de Andrei. Espinoso por fuera, pero capaz de florecer si se le daba suficiente calor y cuidados. La llegada de Misha había unido aún más a nuestra familia. Nina Vasilievna, que antes había hecho una distinción estricta entre su nieto biológico y Masha, ahora mostraba el mismo amor por ambos niños. Quizás ayudó que ella y Lera hubieran encontrado un punto en común gracias a su interés compartido por la astronomía. En verano, salimos todos juntos de la ciudad, donde mi padre terminó de restaurar su viejo Moskvich. Y, efectivamente, vimos las estrellas de verdad, tal y como Andrei le había prometido a Lera. La abuela Nina dice que tengo mente para las matemáticas como ella, me dijo Lera con orgullo después de una de sus noches de observación de las estrellas. Dice que podría ser astrofísica si estudio mucho. Es un objetivo maravilloso, le dije mientras abrazaba a mi hija. Y tiene razón. Tienes verdadero talento para las ciencias. Nuestra vida mejoraba poco a poco.
no solo en el sentido familiar, sino también en el material. El negocio de Andrei de producción de envases ecológicos comenzó a generar ingresos estables, especialmente después de que el gobierno impusiera restricciones al uso del plástico. Mi estudio de diseño también estaba creciendo. Había contratado a 2 asistentes, lo que me permitía aceptar más proyectos sin sacrificar el tiempo con mi familia. Habíamos pagado el préstamo que Andrei había pedido para devolverle a su madre, e incluso habíamos hecho algunos pagos anticipados importantes de la hipoteca. Según nuestros cálculos, en unos 5 años el apartamento sería completamente nuestro, libre de deudas y cargas. Pero lo más importante era que nos habíamos convertido en una verdadera familia. No solo personas que vivían bajo el mismo techo, sino almas cercanas, dispuestas a apoyarse mutuamente en cualquier circunstancia. Andrei había dejado por fin su hábito de ocultar sus problemas. Yo había aprendido a compartir mis ansiedades y dudas. Ya no temía que la historia con Sergei se repitiera, ya que había depositado toda mi confianza en mi nuevo marido. Y Lera floreció, recibiendo por fin lo que siempre había anhelado. Una familia de verdad en la que era querida, valorada y aceptada tal y como era. El día de nuestro 3er aniversario de boda, organizamos una gran cena familiar. Todos nuestros seres queridos se reunieron alrededor de la mesa, mis padres, Nina Vasilievna, e incluso el primo de Andrei, Kostya, que había venido desde San Petersburgo con su esposa. Lera mostraba con orgullo su nuevo telescopio, un regalo de cumpleaños de Andrei, mientras Misha, de 3 años, corría alrededor de la mesa agitando el cohete de madera que le había hecho su abuelo. Después de la cena, cuando los niños se habían ido a dormir y los adultos estábamos sentados en el salón tomando té y pasteles, Nina Vasilievna se levantó de repente de su asiento. «Me gustaría decir unas palabras», comenzó, con una voz inusualmente suave. «Hace 3 años, entré en esta casa con unas maletas, y no con las mejores intenciones», dijo, echando una mirada a los invitados. Ahora en silencio. Estaba convencida de que sabía lo mejor para mi hijo, de que tenía derecho a tomar decisiones en su nombre y de que esta mujer, me miró con una leve sonrisa, nunca sería capaz de hacerle feliz. Y su hijo, titubeó un momento. Lerochka solo sería un obstáculo para construir una verdadera familia. Sentí como Andrei se tensaba a mi lado. Pero Nina Vasilievna continuó. Nunca en mi vida me había equivocado tanto, y nunca había estado tan agradecida por haberme equivocado. Levantó la taza de té. En estos últimos 3 años he ganado más de lo que jamás hubiera podido soñar. Un hijo cariñoso que no me dio la espalda a pesar de mi comportamiento, una nuera que encontró la fuerza para perdonar mis duras palabras y 2 nietos maravillosos a los que amo con todo mi corazón, sin distinción alguna. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando concluyó. Me gustaría proponer un brindis. Por vosotros, mis queridos hijos, por vuestra sabiduría que ha demostrado ser más fuerte que mi terquedad, por vuestro amor que ha logrado derretir mi corazón, y por vuestra familia que ahora también es mi familia. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj y el suave silbido de las velas sobre la mesa. Entonces, mi padre, Mikhail Petrovich, el mismo que 3 años atrás se había mantenido firme y digno para defender a nuestra joven familia, se levantó de su asiento. «Sabes, Nina Vasilievna», dijo mirándola directamente a los ojos, «siempre he creído que hay bondad en todas las personas. A veces está simplemente enterrada en lo más profundo, pero si le das una oportunidad, inevitablemente encontrará la manera de salir a la superficie». Levantó su copa. «Por ti, por el valor que has demostrado al cambiar, por nuestros hijos que han superado todos los obstáculos, y por nuestros nietos, que están creciendo en un ambiente de amor y comprensión. Esto es la verdadera felicidad». Todos nos unimos al brindis y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no por amargura o resentimiento, sino por esa sensación radiante que se experimenta cuando todo encaja por fin. Cuando las viejas heridas se curan, los rencores del pasado se desvanecen y lo único que queda en el corazón es amor. Después de que los invitados se marcharan, Andrei y yo salimos al balcón. La noche era cálida y estaba llena de estrellas.
en algún lugar en lo más profundo del apartamento. Nuestros hijos dormían plácidamente mientras nosotros permanecíamos abrazados, contemplando las luces centelleantes en la oscuridad. ¿En qué piensas?, me preguntó Andrei, dándome un beso en la sien. Pienso en lo diferente que podrían haber sido las cosas si, aquella tarde, tu madre no hubiera llegado con sus maletas, respondí con sinceridad. Si no hubiera habido esa discusión, esas palabras tan duras, y si mi padre no se hubiera levantado y dicho lo que dijo, añadió Andrei. Sabes, continuó, a veces siento que todo tenía que pasar exactamente como pasó. De lo contrario, quizá hubiéramos seguido viviendo con resentimientos, desconfianza y secretos. En cambio, todo salió a la luz y pudimos afrontarlo y seguir adelante. No importaba cómo hubiera sucedido. Me acurruqué más cerca de él, sintiendo una profunda gratitud hacia el destino por habernos unido, por darnos la fuerza para no rendirnos, para no retroceder, y por bendecirnos con todo lo que ahora teníamos. Hice un gesto con la mano, no solo refiriéndome al apartamento, sino a toda nuestra vida. Y yo estoy agradecido, dijo Andrei en voz baja, especialmente por ti y por los niños, sois lo mejor que me ha pasado nunca. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa, hablando de niños, ¿te gustaría que Misha y Lera tuvieran un hermanito o una hermanita? Lo miré sorprendida. ¿Quieres otro hijo? ¿Por qué no? No, dijo encogiéndose de hombros. Ya estamos haciendo un trabajo maravilloso como padres. Económicamente ahora estamos mucho más estables. Y tu madre no deja de insinuar que 3 hijos es el número perfecto. Me eché a reír. La tuya también. Hace poco me contaba que una de sus amigas tiene 3 nietos, y lo maravillosos que son todos. ¿Lo ves?, dijo Andrei acercándome a él. Incluso nuestras madres están de acuerdo en algo. Es una señal. Me quedé pensativa. Otro hijo. Significaría nuevas preocupaciones, noches sin dormir, un cambio completo en nuestra forma de vida. Pero también significaría una nueva vida, un nuevo amor, otro milagro. Lo pensaré, dije con una sonrisa. Pero, sinceramente, suena tentador. Nos quedamos un rato más en el balcón, saboreando la quietud y el calor de la presencia del otro. Entonces, de repente, recordé aquella tarde de hacía 3 años, cuando Nina Vasilievna había declarado en la puerta, «No necesitamos al hijo que tuviste en tu anterior matrimonio». «Sabes», le dije a Andrei, «creo que tu madre solo tenía miedo». «Miedo», repitió él sorprendido. «¿De qué?» «De perderte, de quedarse sola, de que ya no la necesitaras». Me volví hacia él. La gente suele decir cosas terribles, no por malicia, sino por miedo. Andrei asintió pensativo. Quizá tengas razón. Después de que mi padre se marchara, se acostumbró a depender solo de sí misma, a tenerlo todo bajo control, y entonces apareciste tú y se sintió amenazada. No solo por mí. La corregí con delicadeza. También por Lera, una niña que ya se había ganado parte de tu corazón. Debía de haber visto lo mucho que la querías. Y ahora, sonrió Andrei, adora a Lera. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad?, dije. Y la mayor sorpresa es que la verdadera felicidad no suele llegar porque las circunstancias sean perfectas, sino a pesar de todos los obstáculos. Le di un beso en la mejilla. Entremos. Empieza a hacer frío. Volvimos al cálido salón, apagamos las luces y fuimos en silencio a ver cómo estaban los niños. Lera dormía con los brazos abiertos. Las siluetas de las constelaciones aún se veían en la pared sobre su cama, aunque ya era mayor para tener ese tipo de decoraciones. En la cuna de Misha reinaba el caos habitual. Había tirado los juguetes y las mantas por todas partes, pero dormía tan plácidamente que no nos atrevimos a molestarlo. Tumbada en nuestra habitación, reflexioné sobre lo extraordinario que había sido el transcurso de nuestras vidas. Hace solo 4 años, era una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, recelosa de volver a confiar en un hombre tras un doloroso divorcio. Y ahora, aquí estaba yo, tumbada en los brazos de mi amado marido, en el hogar que habíamos construido juntos, mientras nuestros hijos dormían plácidamente al otro lado del pasillo. Teníamos un trabajo que no solo nos proporcionaba estabilidad económica, sino que también nos aportaba una satisfacción genuina. Teníamos una familia, personas dispuestas a apoyarnos en los momentos difíciles. Y lo más preciado de todo, teníamos un futuro lleno de esperanza y sueños. ¿En qué piensas?,
Me preguntó Andrei somnoliento, acercándome más a él. En cómo la vida a veces nos da los regalos más sorprendentes, respondí, acurrucándome más en sus brazos. Y en cómo la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos. Mi pequeño filósofo, murmuró con una tierna sonrisa. Pero estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué? Volvería a pasar por todo. Las discusiones, los malentendidos, las dificultades, solo para terminar aquí contigo y con los niños. Yo también, susurré, cerrando los ojos. Yo también, fuera. Las estrellas brillaban, las mismas estrellas que una vez prometimos mostrarle a Lera, las mismas estrellas que la joven Nina Vasilievna contemplaba a través de su telescopio hecho a mano, soñando con convertirse en astrónoma. Seguirían brillando para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, un silencioso recordatorio de que, incluso en un universo lleno de oscuridad, siempre hay luz, si uno sabe cómo encontrarla. En el joyero de la mesita de noche descansaban 2 sencillos anillos de oro, símbolo de un amor que había demostrado ser más fuerte que los prejuicios, el resentimiento y el miedo. Un amor que había curado viejas heridas y construido una nueva familia, fuerte, unida y real. Y justo antes de quedarme dormida, pensé que tal vez el viejo joyero de Nina Vasilievna realmente guardaba el secreto de la felicidad familiar. No la felicidad que ella misma había anhelado y echado de menos, sino la que ahora nos rodeaba. Hijos, nietos, padres, una familia numerosa, animada, imperfecta, pero profundamente amorosa, en la que todos tenían un lugar, incluso un niño de un matrimonio anterior que se había convertido en el puente entre generaciones, enseñándonos a todos las verdades más sencillas y esenciales.